esta franja, que es lo que tiene la Fed, con este esquema que estás diciendo, eso se va a hacer enorme si vamos a este esquema de emitir. Yo no creo que vaya a ser diferente, lo que creo que va a tardar más de lo que la gente está dispuesta a esperar. Hemos visto cómo en la gente que tiene menos capacidad económica, la subida de tipos sí que ha tenido un efecto tremendo, ¿no? Porque vemos cómo se están endeudando con tarjetas de crédito, cómo aumentan las delincuencias en el pago de la vivienda, en el pago de las cuotas de los coches. Es decir, hay una parte de la población que las está pasando canutas. ¿Cómo salimos de ese esquema? Yo digo, una de las alternativas es el oro. ¿Qué más ves dentro de este paradigma tan complicado de los mercados? Preguntaban por aquí, y yo creo que interesa a todo el mundo, uno de los indicadores de recesiones que más hemos hablado aquí, que es la curva invertida de tipos y qué pasa cuando se desinvierte. Y voy a ponerlo aquí en pantalla porque, como vemos, ha estado invertida la curva de tipos de interés desde julio del 2022 y ahora está en proceso de desinversión. Esto hemos dicho muchas veces que por la situación del mercado del crédito, históricamente, cuando se ha desinvertido es cuando ha faltado menos tiempo para que se produjera una recesión económica. ¿Crees que esto nos está dando señales cuando está apuntando a la desinversión o esta vez, como dice la Fed, será diferente? Yo no creo que vaya a ser diferente, lo que creo que va a tardar más de lo que la gente está dispuesta a esperar, ¿no? Existe un problema de timing a la hora de trasladar las lecturas que hacemos de los indicadores al mercado, ¿no? Dices, bueno, si tú miras el deterioro que se ha ido produciendo en el mercado laboral, ¿no? Dices, vale, ya se ha normalizado, pero la tendencia ahora hay que frenarla, porque si sigue avanzando al ritmo que lo estaba haciendo, se convertirá en un problema. Hemos visto cómo en la gente que tiene menos capacidad económica, la subida de tipos sí que ha tenido un efecto tremendo, ¿no? Porque vemos cómo se están endeudando con tarjetas de crédito, cómo aumentan las delincuencias en el pago de la vivienda, en el pago de las cuotas de los coches. Es decir, hay una parte de la población que las está pasando canutas. Y dices, vale, la inversión de la curva sería otro más. Dices, cuando se desinvierte es cuando hay riesgo. Digo, ya, digo, pero puedes mirar la curva en un 2,10, que probablemente es lo que tienes puesto, que yo no lo veo, tengo 2,10. un 2 años, 10 años. Lo que más suele mirar la Reserva Federal es el 3 meses, 10 años. Si tú miras un 3 meses, 10 años, le falta para desinvertirse que baje todavía básicamente 125 puntos básicos, ¿no? Puede pasar que el 2,10 se empiece a desinvertir, pero que el otro lleve más tiempo y no sea hasta 2025 cuando se produce la desinversión. Sí, perfectamente. Al final de todo esto, la cuestión para mí es, ¿van a seguir endeudándose para mantener el castillo en el aire o no? Es que es una pregunta tan sencilla como esa. Y dices, bueno, si estás dispuesto a tener un déficit del 6-7% al año, creo que la economía americana en términos de PIB, no va a entrar en recesión, porque vas a tener una transferencia continua de riqueza del gobierno hacia empresas y ciudadanos, así de sencillo. Con ese déficit podrás permitirte, si gana Trump, bajar impuestos o volver a bajarlos, porque como sabéis, los impuestos de sociedades eran permanentes, pero los impuestos al IRPF, al ciudadano, vencen el año que viene. Tendrían que volver a los tipos anteriores, salvo que lo vuelva a prorrogar, con lo cual probablemente lo haría. Si gana Kamala Harris, ¿crees que va a seguir prorrogando los programas de infraestructura, los programas para luchar contra la inflación o cualquier otra cosa que se le ocurra de gasto social? Sí, ¿por qué no? Y dices, ¿y crees que con eso, digo, creo que con eso le estás metiendo un balón de oxígeno enorme? ¿Qué consecuencias tiene? Que en lugar de tener un 130% de deuda sobre el PIB, tiras al 140%, que tal y como te muestra la propia Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Unidos, el pago de intereses se va a convertir en la partida más grande, incluso mayor que la de la Seguridad Social en Estados Unidos en pocos años, y que tendrán que destinar 1,8 billones de dólares solamente al pago de intereses, altamente probable, y de lo cual drenará capacidad de invertir en cosas que tienen que hacer, salvo que se quieran endeudar aún más para invertir en eso. Es una huida a la japonesa. Es mantener un estatus de vida X a base de un endeudamiento continuo. Pero eso tiene consecuencias. Puedes tener como consecuencia que el dólar deje de tener el atractivo que tiene como consecuencia que las agencias de rating en un momento digan, oye, mira, no te puedes endeudar hasta el infinito sin que esto tenga consecuencias con la calificación de la deuda que emites. Entonces, todo eso no sabemos cómo va a ser porque hasta noviembre
no vamos a ver realmente las políticas económicas que se van a desarrollar por parte de demócratas o de republicanos en función de quién gane. Y luego está otro tema que tú has comentado, que es la guerra comercial. Dar por terminada la lucha contra la inflación tiene todo el sentido este año desde la perspectiva de que la tendencia es hacia el 2%, que el decalaje del precio de la vivienda te va a ayudar durante los próximos meses. Pero una cosa es llegar al 2% y otra cosa es estabilizarte en el 2% o por debajo. ¿Qué ocurre si las políticas de Donald Trump de aplicar un 60% de aranceles a todos los productos que provienen de China y un 10% a todos los productos que vienen del exterior, como pretende hacer, acaba siendo inflacionista? ¿Qué pasa si la guerra comercial con China en el mundo del ecologismo, ¿no? Tanto baterías como paneles solares, como vehículos eléctricos, recibe la respuesta de Xi Jinping contra lo que están haciendo Europa y Estados Unidos? Empiezas a tener un comercio internacional con trabas cada vez mayores que es inflacionista. ¿Qué pasa si la inflación rebota desde el 2 y se va al 2,5, 3? No digo al 9, al 2,5, 3. ¿Cuánto pueden bajar los tipos? Según dijo Powell, el tipo natural de Estados Unidos es entre medio punto y un punto por encima de la inflación. Si la inflación va al 2,5, 3, ¿qué margen tienes? ¿Bajar los tipos al 3, 3,5? La deuda de Estados Unidos, la cartera que tiene la Reserva Federal de deuda, el tipo medio que paga a día de hoy es 3,12. Hablando de deuda, pongo este gráfico que va al hilo, de quiénes tienen la deuda de Estados Unidos. Y yo decía, la franja, esta franja, que es lo que tiene la Fed, con este esquema que estás diciendo, eso se va a hacer enorme si vamos a este esquema de emitir, emitir, emitir. Claro, porque es que además tienes que juntar dos factores. Uno, China cuando empieza a liquidar deuda, a reducir el balance de deuda que tiene de Estados Unidos, lo hace por una razón muy sencilla. Cuando Donald Trump se le ocurre la brillante idea de empezar la guerra comercial, con independencia de si tiene razón o no, es muy probable que China no esté jugando con las reglas al uso del mercado, ¿no? Porque tanto por el robo de propiedad intelectual como por las subvenciones excesivamente grandes o por el posible dumping. Yo no entro a discutir eso. Pero Trump es como un elefante en una cacharrería, ¿no? Entonces él monta la guerra comercial y te la vende de una manera que es totalmente errónea. Quiere un equilibrio entre lo que ellos compran nuestro y lo que nosotros compramos de ellos. Digo, no figura. Te están financiando porque con todo lo que compras de producto chino, pagas en dólares y con esos dólares que entran en China, los chinos se encuentran con una montaña gigante de dólares y dicen, ¿qué hacemos con esto? Dicen, cómprate un activo que dé una rentabilidad razonablemente buena y que sea muy seguro. Y van y te compran la deuda y te financian ese gasto desmesurado que tienes. Así de sencillo. Y desde que empieza la guerra comercial, si tú miras el balance de deuda que tenían los chinos de Estados Unidos, ha pasado de 1,5 a, no sé si están en 700 y algo, a la mitad. Y dices, ¿por qué? Digo, pues porque no has hecho más que cargarte el comercio y el balance existente que había antes entre lo que compraba Estados Unidos a China y lo que compraba China a Estados Unidos. Con Japón, si ahora vemos este efecto de un yen fortaleciéndose, una rentabilidad más razonable por parte de los bonos de Japón, parte de la compra de bonos que hagan va a ser local, no va a ser de Estados Unidos. Con lo cual, si tú pierdes inversor extranjero que te financie y mantienes unos niveles de endeudamiento tan grandes, tienes que buscar alternativas. Las alternativas no son fáciles. Hasta ahora Estados Unidos es el mercado donde nadie duda, ¿no? El dólar es la moneda refugio, la calificación crediticia es la máxima. Digo, ya, pero ¿y si la calificación crediticia baja un poco? ¿Qué pasa si los compradores extranjeros dejan de comprar? Tiene entonces que comprarlo la Reserva Federal, es lo que tú tienes en el gráfico. Cambia el panorama de lo que tiene que hacer la Fed. Ya la Fed no le da intereses. Sabes que todos los años le devolvía los intereses que había cobrado por los cupones de la deuda que tenía, pero claro, como tiene deuda comprada a tipos tan bajos, ya no lo hace, con lo cual ya no financia de la misma manera que antes al Tesoro. Y luego, aparte de eso, tienes el problema de que el tipo medio que paga la Fed está tan lejos del tipo actual que aunque bajasen los tipos 1,25, no va a haber ninguna mejora en el coste que tiene esa deuda en Estados Unidos. Tiene que bajar más de 1,5 para empezar a notarse. Con lo cual, bueno, yo creo que hay un montón de temas que no son acuciantes a la hora, digamos, de analizar el mercado hoy, pero que va a ser un viento de cola muy complicado
que va a estar presente durante los próximos trimestres. Por eso mucha gente se plantea soluciones ante esta situación. Los bancos centrales comprando deuda a sacos y lo hacen de cara al futuro. Si los gobiernos quieren mantener el chiringuito abierto durante los próximos años emitiendo deuda y devaluando al ciudadano, que es lo que han hecho hasta ahora, y dudando sobre la inflación. Y comentaban por aquí algo que yo he compartido muchas veces, que es, pues en este escenario lo que más me refugia es el oro dentro del sistema monetario. De hecho, muchos bancos centrales están haciendo esa compra de oro, problemas geopolíticos, oferta que es limitada, producción que se sabe la que es, una situación en la que el dinero fiat va valiendo menos y lo que ha protegido históricamente de esa devaluación de la moneda fiat y de los tipos de intereses reales es el oro, entre otras cosas. Tú antes hablabas del yen más en el esquema corto plazo o medio plazo con este contexto. Pero claro, ¿cómo salimos de ese esquema? Yo digo, una de las alternativas es el oro. ¿Qué más ves dentro de este paradigma tan complicado de los mercados? Bueno, yo puedo decir, y me puedo confundir, ¿no? Lo que llevo haciendo años. Yo llevo desde el año 2020 en inmobiliario, en oro, en plata, en algo de criptos, en deuda. He comprado, bueno, eso no fue en 2020, fue cuando cuando la rentabilidad del bono 10 años estadounidense superó el 4%, ¿no? Fue cuando empecé a comprarlo. ¿Y entonces por qué? Y digo, bueno, pues porque si tú crees que la inflación no va a ser tan fácil de rebatir y de devolver a la cota que querías, el activo real es una defensa. Y alguien podría decir, ya, pero Pablo, si hay una recesión, el inmobiliario se va a hundir. Y digo, yo ahí difiero, porque no hay oferta, o porque no hay la oferta, depende de dónde lo compres. Claro, evidentemente no es lo mismo en Australia o en Canadá, que las burbujas son estrambóticas, que hacerlo a lo mejor en España, ¿no? Donde todavía creo que el desequilibrio de demanda y oferta es lo que mantiene los precios subiendo de la forma que lo hace. ¿Puede sufrir? Claro que puede sufrir, pero no espero una corrección de un 30 o un 40% en el inmobiliario, porque la oferta que hay no es como había en 2008 que pueda justificar que eso ocurra. Con lo cual, para mí, la defensa ha sido activo real. Hay mucha gente que me dice, no, mejor Bitcoin que el oro. Digo, ya, es que hay una diferencia. Bitcoin tiene 5 años y el oro tiene 500 años. Yo puedo irme al oro y ver qué pasó en los últimos 300 años de historia. ¿Qué tal funcionó en las guerras? ¿Qué tal funcionó durante las depresiones? ¿Qué tal funcionó durante las expansiones? No tengo esa información en las criptomonedas. Lo que sí sé es que se percibe como un activo de riesgo. También sé que los bancos centrales están acumulando oro, lo cual quiere decir que es demanda real de un producto que, como tú no bien has dicho, tiene una oferta limitada. Yo no veo a los bancos centrales comprar criptomonedas. Y te vale, ¿las criptomonedas a largo plazo te gustan? Digo, sí, claro, yo las defiendo mucho. Me parece una alternativa muy buena a largo plazo para mantener valor de tu patrimonio. Pero con la volatilidad que tienen no puedes tener demasiado. O al menos yo no me siento cómodo teniendo demasiado. En el corto plazo, en el corto plazo creo que es un activo de riesgo. ¿Por qué? Porque la volatilidad con la que se mueven se asemeja a los activos de riesgo, no a los activos defensivos. Con lo cual, no creo que me vaya a cubrir de un problema si de repente hubiese una corrección de un 30 o un 40% en la bolsa. Creo que sufriría mucho en cotización. ¿El oro crees que puede sufrir? Digo, sí, pero creo que va a sufrir mucho menos si sufre, ¿no? Dependerá un poco cuál sea el germen que dé lugar a esa crisis. Entonces, bueno, yo me siento cómodo con activo real y cuando miras cuánto ha subido el inmobiliario en los últimos 4 años ha sido una barbaridad. Si miras cuánto ha subido el oro, también está bastante bien, están máximos históricos. Las criptos han vuelto a máximos, ahora ya no están en los 70.000 de Bitcoin, pero bueno, no están tampoco en los 15.000 de mínimos que marcó. Dices, pues ahí dices, la bolsa, digo, la veo, como quien ve una película, la veo, sí. Dices, ¿ha subido? Digo, sí. ¿Te sientes cómodo estando en bolsa? Digo, no. ¿Por qué? Digo, porque me parece un auténtico artificio lo que está pasando a nivel económico, porque creo que hay que volver a la austeridad fiscal, porque si no tendremos repuntes inflacionistas, porque creo que no se puede estar manteniendo una política de estímulo continuada en el tiempo, tanto si el ciclo es recesivo como si es expansivo. Entonces, prefiero buscar otras alternativas, ¿no? Creo que hay alternativas muy buenas que te dan rentabilidades del 10-12% con riesgo equivalentes a lo mejor a las que puedes obtener en bolsa, digo, y me siento más cómodo en esas, ¿no? Entonces, bueno, es una elección. Yo tomo esa elección. Sé que hay gente, a lo mejor habrá gente que ha comprado Nvidia hace 2 años y dice, pues yo gano 10 veces más que Pablo. Digo, genial, me alegro por ti. Pero yo me meto en la cama y estoy muy tranquilo. No sé si él puede decir lo mismo.